a contarme qué saben ustedes del psicoanálisis antes de que yo me ponga a hablar. Los invito a que me cuenten. El psicoanálisis es Freud, pero solamente Freud, ¿no? No es que hay. O hay más autores, digamos, más. Nosotros vamos a ver solo la teoría freudiana, pero no, Freud fue el fundador nada más. Después se fueron abriendo varias escuelas y... Lacan está muy ofendido por tu comentario. y Klein, y Miller, y Soler, y muchos otros. A grandes rasgos, después los post-freudianos se abrieron dos grandes orientaciones. La que menciona Leila, la orientación lacaniana, y también tenés la escuela kleiniana, que es la orientación inglesa. A partir de ellos siguió habiendo subdivisiones y escritos posteriores, ¿no?, que cuestionan algunos de las afirmaciones, no solo de Freud, sino después de Lacan, de Klein, ¿no? Y por eso fueron, tal vez les suena, Winnicott, Ancier, dije Miller, Laurent. Bueno, son todos post-freudianos que fueron, por suerte, cuestionando a sus predecesores, y por eso continúa las preguntas abiertas acerca del psicoanálisis y no cierra en Freud. Freud fue el que le dio origen. Bueno, vamos a ver ahora, si querés, Camila, que lejos de ser un insulto, no está tan malo ser histérico. A veces yo suelo decir, el padecimiento es distinto, no es un insulto como se suele utilizar, que a veces se lo asocia más a la intensidad de la manifestación afectiva. Y justamente, si pudiese la histeria manifestar el afecto, quizá no haría síntomas. Pero ya empecé muy enroscada, así que lo voy a simplificar. Claro, el psicoanálisis empezó con Freud. Freud, si no lo saben, fue médico en su formación y por eso empezó estudiando a la histeria. En parte por atracción que sintió por el cuadro y en parte porque fue delegado como recién graduado. Él era, dentro de la medicina, especialista en neurología. Como neurólogo, se detuvo en parte a comparar la causa o el desencadenamiento en, por ejemplo, parálisis, algunas en las cuales se encontraba una alteración orgánica que justificaba el cuadro, en otras, las famosas histerias, donde aparecía la sintomatología. Por ejemplo, la persona no podía mover sus piernas, por ejemplo, pero no se hallaba la lesión que justificase la lesión o la alteración funcional que justificase esa parálisis. Lo que era peor en la histeria, y por eso ganaba la antipatía de muchos médicos en su época y en la actualidad, es que no solo dejaba la medicina sin respuesta, porque obviamente, ¿qué le dice un médico a un paciente que no puede caminar, pero que tal vez hoy le hace una tomografía, o le hace una resonancia magnética, o le hace una, qué sé yo, una radiografía para ver si hay algo en los huesos, y todo sale bien? ¿Qué es lo que le dicen a los pacientes, incluso hoy 2020?
usted no tiene nada. Suelo decir que a esa frase le falta aclarar, usted no tiene nada que nosotros podamos tratar. Y esa dificultad que tenían los médicos frente a estos síntomas, Freud, lejos de criticarlos o de juzgarlos por impostores, porque a veces también eso se supone que es una impostura, ¿no? Una actuación. Ay, no se desmayó, fíjate cómo se cayó, es puro acting. No, se desmayó, quizás no. Obvio, se cae distinto que alguien que se desploma porque le bajó la presión, pero se desmayó, ¿por qué no creerle? Claro, es todo mentira, usted no tiene nada, ¿no? Y él, y a uno que tomó como sus maestros, que fue Breuer, si hay algo que le rescató a Breuer fue el respeto con el que trató a las pacientes histéricas. Breuer no solo trató a las pacientes histéricas, sino que junto con Freud investigaban porque les daba curiosidad, es decir, algo del deseo de saberlas causaba la histeria, y por eso ambos empezaron a estudiar qué era lo que causaba ese síntoma, porque justamente daban realidad a ese síntoma. No creían que fuese un fingimiento, le creían que no podía mover el brazo o que no podía hablar. Había una paciente que fue a la que Freud le causó esta experiencia cumbre de que lo llevó a interesarse en la histeria. Ana O se llamaba, una paciente de Breuer, muy florida en cuanto a síntomas, creo que no se privó de nada, tenía síntomas en todas las áreas que se les ocurra. Pero, por ejemplo, ella tenía una particularidad, uno de sus síntomas, por ejemplo, afectaba el lenguaje. Y tenía, claro, la dificultad de que ella no podía hablar en su lengua materna. Ella no podía hablar en alemán. Pero curiosamente, podía hablar y con mucha fluidez en inglés. ¿Por qué traigo esta curiosidad? Porque si hubiese, y esto es lo que a los médicos les hacía mucho ruido, si está alterada el área del lenguaje, tendría que afectar todo el lenguaje, en este caso hablado. No en una lengua sí y en otra lengua no. ¿Podrá sí afectar diferente si es el lenguaje hablado o si es la comprensión del lenguaje? Eso sí, porque son funciones distintas y obviamente puede haber que alguien no pueda hablarlo, pero puede comprenderlo, o que no encuentra las palabras con las cuales quiere decir algo. Eso puede pasar en las afasias, se ve. Pero que no pueda hablar el alemán y pueda hablar perfectamente con fluidez el inglés, es por demás curioso, porque evidentemente no está afectada, al menos no anatómicamente, el lenguaje. Pero funcionalmente sí. Y por eso es que esta paciente, que ya les digo, síntomas no le faltaban, todas las áreas las tenía, pues tenía parálisis, tenía afectada el agua, tenía hidrofobia, no podía beber agua, sí se hidrataba con el líquido de las frutas, porque si no se deshidrataba, pero el agua no podía. ¿Qué más tenía? Hipersensibilidad en algunas zonas. Bueno, yo creo que no le faltaban áreas del cuerpo en las que no tuviese síntomas. No me voy a detener a relatar la historia de Ana O, que igual la van a encontrar en el texto. Sí, para marcar que la histeria le enseñó muchísimo a Freud y Breuer al principio, después Freud y Breuer se fueron separando, y a todo el psicoanálisis en general. Y por eso digo, lejos de ser un insulto, al menos en términos de psicoanálisis, lo que más enseñó al psicoanálisis fue la histeria. Y hablo de histeria y ahí no estoy haciendo
diferencias de sexo. De hecho, Freud en sus primeras publicaciones también escribió sobre casos de histeria masculina. La histeria tenía esta particularidad de que justamente hacía síntoma, pero el síntoma no respondía al organismo, sino que era un cuerpo recortado por el lenguaje, vamos a decirlo así. Es como si alguien, frente a algo que le genera mucha preocupación, genera una cefalea. Freud escuchaba que cuando las pacientes relataban algo en relación al síntoma, era lo simbólico de la referencia a ese síntoma lo que explicaba por qué estaba ahí localizado. Por eso les decía, es como si alguien, por su preocupación, dijese, me estalla la cabeza. Pero lejos de ponerlo, me estalla la cabeza, lo que aparecía era una cefalea. Por eso si ahí buscaban qué nervios o qué contractura muscular generaba ese dolor de cabeza, nunca lo iban a encontrar, porque no pasaba por una afectación anatómica, estructural del cuerpo, sino que era un recorte del cuerpo por los afectos que ahí estaban involucrados. ¿Y por qué hoy dije que si lo hubiese podido expresar no haría síntoma? Porque otra cosa que encontraban es que eso que le hacía, por ejemplo, estallar la cabeza, tenía que ver no solo con algo no resuelto, sino con una vivencia que había estado plenamente cargada de afecto, y ese afecto por algún motivo había quedado sin descarga. No había podido hablar, o frente a un enojo no había podido gritar o expresar su malestar, y eso, y ahí es donde Freud empieza a teorizar, aunque todavía no en esos términos, sobre lo inconsciente, empiezan a ver que eso que se había tragado, aguantado o que había sofocado, no había desaparecido. Y como no había desaparecido, quedaba separado y eso se manifestaba, por ejemplo, en un síntoma. Recién decía, alguien estallaba de la bronca o alguien, por ejemplo, que había perdido a un ser querido, quedaba con afonía, sin voz, o alguien que algo le había inquietado o se había sentido incomodado, tal vez brotaba después por una alergia. Y esa era quizá la causa, un afecto que no había podido encontrar una descarga por la vía normal, es decir, o en una acción concreta o por la palabra. Esto, lejos de desaparecer, había quedado, en ese momento lo decían, escindido, separado de la conciencia. Después ya Freud empezó a hablar de inconsciente para dar cuenta de esto. Inconsciente es uno de los conceptos centrales en psicoanálisis y es una gran diferencia respecto a las otras teorías que veníamos hablando. Mientras otras teorías podrían hablar ahí de una falla en la función, Freud va a intentar demostrar que es un funcionamiento diferente, es otra lógica la que va a regular eso inconsciente, pero que en todo caso no es que falta la lógica, es otra la lógica. Por eso les decía, ya no es el organismo en tanto parte del cuerpo, sino que es un cuerpo como las personas lo habían recortado por su historia. Y por eso a alguien, por ejemplo, frente a una irritación se le irritaba la piel y a otro, frente a un enojo, se le latía el ojo. Esto que Freud descubrió justamente porque dejó hablar a los pacientes. Al principio utilizó la hipnosis.
la hipnosis era en ese momento lo que utilizaban los médicos para tratar a este tipo de pacientes, a los que llamaban neuróticos, justamente porque tenían una afectación funcional del sistema nervioso. Funcional, no anatómico, es decir, las funciones estaban alteradas. El tratamiento hipnótico, ¿saben algo de la hipnosis? Hoy no aplicamos No. hipnosis, ¿eh? Yo no. Si ustedes me preguntan, no tengo ni idea cómo se hipnotiza. Tengo idea cómo se hipnotiza, nunca lo hice, ni me sometí a hipnosis. Hoy no lo usamos. Pero bueno, a alguien se le distrae la atención, sea con un sonido permanente, pero constante, monótono, sea con un movimiento permanente. ¿Vieron el péndulo de un reloj? Hoy podríamos poner a alguien frente a un celular, van a ver que genera el efecto hipnótico que queremos. ¿Por qué? Porque es un estímulo repetitivo, idéntico, y por eso distrae la atención. Al distraer la atención, la persona quedaba en un estado de trance, a partir del cual estaba como si fuese dormida. No estaba dormida, estaba distraída, digamos, por así decirlo. Porque justamente la persona estaba despierta y por eso se le formulaban preguntas. Lo que descubrieron tanto Breuer como Freud fue que estas personas, cuando se les preguntaba por el origen, en este caso de los síntomas, desde cuándo los tenía, qué los había causado, las personas en hipnosis, es decir, distraídas en otro mundo, podían relatar el suceso a partir del cual habían tenido el síntoma. Ahora estas personas las sacaban de este estado, las volvían plenas de conciencia y dirigiendo su atención, y las personas no lo recordaban. Por eso es que ellos insistían en que el recuerdo estaba ahí. Cuando iban más allá, Charcot, otro de los maestros de Freud, que también aplicaba la hipnosis, él hacía experimentos. Y, por ejemplo, parte de los experimentos que hacía Charcot era generar un síntoma, es decir, ponía a alguien en estado de bajo hipnosis, en trance hipnótico, le daba una orden, por ejemplo, a partir de ahora a usted se le va a paralizar el brazo, o le daba un golpe, no algo que funcione como un traumatismo, y tras el estado de hipnosis, la persona aparecía con el síntoma. Lo que extraían de esto era no pocas cosas. Por un lado, nadie nace histérico, y en todo caso los síntomas histéricos tenían una causa. No es poco, porque en algún momento se suponía que la histeria era algo como genético. Y estos experimentos y estas observaciones que hacía de los fenómenos hipnóticos les permitieron, y en esto fue bastante firme Freud y Breuer, en suponer esto se adquiere, algo pasa a partir de lo cual alguien genera un síntoma. No tiene que ver con una cuestión genética, y por eso mucho menos tiene que ver con el útero y mucho menos tiene que ver con las mujeres. Puede haber hombres que lo padezcan igual. Más allá de eso, también, así como se producía un síntoma, también encontraron, y eso fue parte de lo que proponía Breuer, era que exterioricen eso que habían sentido. No solo que recordasen la escena, por ejemplo, que les había generado este afecto intenso de bronca o de lo que fuere, de tristeza, o lo que fuere que hayan sentido, que no habían podido descargar. Lo que encontraban es que si la persona recordaba
y exteriorizaba el afecto, esto que aparece en la mayoría de las películas, ¿no? Como la persona gritando así. Cuando salía del estado de trance, la persona desaparecía el síntoma. Por ejemplo, en el caso de la hidrofobia, cuando la paciente, bajo hipnosis, logró recordar el asco que había sentido en un momento cuando entró a un baño público, no me acuerdo de qué lugar, y vio que una señora muy coqueta le dio en un vaso en el que ellos tomaban agua a un perrito, sintió inmenso asco, pero era una señora tan apreciada y tan respetada por ella que no se animó a decir, uy, qué asco esto que estás haciendo. Se lo aguantó y había tenido a partir de ese momento hidrofobia. Ella no sabía de su hidrofobia, lo único que sabía es que no podía tomar agua. Cuando pudo recordar este episodio y hablar del inmenso asco que sintió y cómo no le pudo decir nada a esta señora, a partir de ese momento, dice Freud, se despertó con el vaso entre los labios. O sea, había desaparecido el síntoma. Ya podía beber agua. Esto no es para profundizar en los síntomas. Varios historiales van a encontrar, o resúmenes de historiales en el capítulo 2 de Solod. No es para tanto meterme con los síntomas, sino para ver esto que es la gran apuesta freudiana, que es teorizar sobre lo inconsciente. Si hay algo que Freud insiste en varios textos, es no asociemos lo psíquico a lo consciente. Hay algo psíquico también que no es consciente y que justamente no basta para definirlo solo por la oposición a la conciencia. Es decir, ese in no es solo porque no es consciente, eso es un aspecto. Pero no todo de lo que no somos conscientes es igual. Y por eso él empieza a cada vez investigar más y profundizar más para afilar su concepto de inconsciente, afilar en el sentido de una escultura, ¿no? Darle una forma más precisa que delimite un concepto de otro. Ahí es donde termina armando una primera teoría para explicar el aparato psíquico, que en parte incluye esta diferencia entre los sistemas consciente e inconsciente, y otro más que ya después les voy a mencionar. Pero su teoría no queda ahí, sino que le encuentra que no es una diferencia que sirva para explicar cómo funciona todo el aparato, porque por ejemplo él encontraba que algo que no es consciente por ahora. Puede llegar a serlo, tal vez si yo hago un esfuerzo de análisis o tal vez si yo hago un esfuerzo de atención. Entonces, que por el momento no sea consciente, no significa que no sea capaz de devenir consciente. Todo esto le lleva a un enrosque que empieza a tener múltiples definiciones de inconsciente y por eso termina formulando una segunda y última teoría de cómo funciona el aparato, que quizás sean los términos en los que ustedes lo conocen, que es el yo, el ello y el superyo. Y va a dejar esto de consciente o inconsciente como cualidades o como estados momentáneos de los procesos de cada uno de ellos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Les dije algo demasiado nuevo? Porque ahí les hice como una presentación que después tengo que ir ampliando. ¿Pero les suena yo, ello, super yo? ¿Nunca lo oyeron? Sí, bueno, lo escuchamos. Lo he escuchado, sí. Mi objetivo es justamente explicarles más esta segunda teoría más que la primera. ¿Vieron cuando yo empecé la clase diciendo voy a hacer recortes?
en la teoría psicoanalítica, porque si no es muy extensa, puede llegar a ser muy difícil. Y la verdad que una cosa es quizá el interés que pueda tener un estudiante de psicología en ver cómo fue avanzando la teoría, y otra cosa es tratemos de entender lo central de la teoría psicoanalítica, y de ahí que quizá pasar de una primera a una segunda teoría sea una complejidad innecesaria, considero, me parece. La primera teoría no la termina de abandonar, por eso les dije, va a seguir hablando de inconsciente, ese concepto va a permanecer en su obra a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que lo va a limitar a dar cuenta de un estado de un proceso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, alguien no es consciente de su elección, pero justamente no define como una cosa. Bueno, hay decisiones que son inconscientes. En este caso no fue consciente de cómo elegía. No es consciente de por qué soñó lo que soñó. Lo cual no quita que pueda relatarnos un sueño. Y que tal vez a medida que lo va relatando tenga nuevas ocurrencias a partir de ese sueño. Es consciente en parte del contenido del sueño, pero no de cómo se llegó a formar. Pero tal vez con un esfuerzo de análisis, de interpretación, empieza a reconstruir lo que produjo ese sueño. Y por eso es que decíamos consciente o inconsciente, no nos sirven como divisiones tajantes para pensar el funcionamiento mental del aparato psíquico, pero sí nos sirven para ver cómo hay pocas cosas que son inconscientes, incapaz de conciencia. Esas obviamente van a dejar su marca, pero hay muchas otras de las cuales no somos conscientes, pero podríamos llegar a hacerlo. Y bueno, gran parte de nuestro yo no es consciente. Ahora, que no sea consciente no significa que sea lo que vulgarmente llamaríamos es un inconsciente, ¿no? Y por eso es que tengo que ir como afinando a que llamo inconsciente. Recién me metí con los sueños. Él empezó con los síntomas, continuó trabajando los sueños. Al año siguiente se metió a meterse con las acciones fallidas y casuales, o al menos las llamamos así. Uy, se me pegó un tema. ¿Vieron? Que a veces uno termina tarareando un tema que uno dice, ay, encima lo detesto, ¿cómo fue que se me pegó? ¿No? Y uno está todo el día que no se la puede sacar. A veces me pasa, el otro vez pasé una publicidad de Sancor BB3 y uno de los alumnos me dijo, profe, ahora este tema no me lo voy a poder sacar de la cabeza. ¿Es porque le gustó? No, hay algo que le quedó resonando de ese tema y bueno, eso lo llama acciones casuales. Hay acciones que son fallidas. Uno se propone decir algo y dice otra cosa. Uno se propone agendar algo. Creo que me pasó con ustedes la vez pasada, que yo me había anotado hasta con bandura, miren, todavía me acuerdo de eso, me había anotado hasta qué parte había llegado y después no encontraba el papel donde lo había anotado. Bueno, eso es un acto fallido. Si fuese un trastorno en la memoria, no me acordaría siquiera que lo escribí. Y pasado el tiempo, no me acordaría que en la clase que empecé bandura me anoté que tenía que seguir. Evidentemente, si lo único que de eso olvidé fue el papel, fue un acto fallido. No fue un trastorno de la memoria. Si algo muy frecuente, que alguien se olvide un paraguas. Bueno, hoy no tanto porque no salimos, pero cuando salíamos, vieron esos días que cambiaba la temperatura, es muy frecuente que alguien olvide, qué sé yo, la campera o un suéter o el paraguas. Y bueno, Freud decía, no es casualidad
hay algo ahí que falló y que no es la memoria. Deben haber tenido, espero que no les haya pasado en el examen, que a veces uno lee algo y lo lee mal. Pero cuando lo está leyendo con la mirada, lo está leyendo bien. Y a la hora de leerlo en voz alta lo lee mal. Si alguien los corrige, tal vez lo vuelven a leer y dicen, pero sí, lo veo, y lo vuelven a leer mal. Bueno, eso también es un fallido. Si fuese un problema visual o fuese un problema de comprensión, o sea, un trastorno en el lenguaje, uno no reconocería si sé que está mal, estoy viendo eso. Y sin embargo, algo pasa que entre lo que lee y cuando abre la boca dice, falló. Ahí es donde nos metemos los analistas y donde más nos apasiona, por eso tanto en la psicopatología de la vida cotidiana. Estos sueños, actos fallidos, esto que nos pasa a todos. O ya síntomas, como hablamos de la histeria, pero también podemos hablar de una fobia o también podemos hablar de una neurosis obsesiva. Todo ello le servía a Freud para explicar, junto con otro concepto que vimos en la entrevista, la transferencia, para explicar estas cosas que el yo hace, aun cuando no sabe por qué las hace o para qué las hace. Peor aún, aun cuando el yo se propone hacer algo distinto. Que eso en los fallidos es muy claro. La gente te asegura, no quise decir eso. Uno le cree, pero la verdad es que abrió la boca y lo dijo. Por lo tanto, uno que dice, ¿se te ocurre algo? Que no lo haga... sí. Perdón, una consulta. Esto del fallido, ¿se considera fallido cuando la persona no lo hace, por ejemplo, lo del paraguas, ¿no? Una persona Sí. que es colgada o distraída y se olvida el paraguas, no sé, una vez por semana o no sé, cada tanto, que se lo olvide no sería un fallido, sería un fallido en alguien que no se lo olvida casi nunca, ¿no? Sí y no, porque si todo se lo olvida, ahí no lo consideraría un fallido. Si solo se olvida el paraguas, ya me llama un poquito más la atención. Y segundo, uno tiene como áreas facilitadas. En mi caso que hablo tanto, hoy por ejemplo 8 horas de corrido, imagínate que soy más propensa a cometer fallidos, valga que cuando lo voy a decir lo digo mal, fallidos verbales, más que quizá actos fallidos porque no estoy teniendo tantas acciones. Entonces, lo más probable es que mi fallido vaya por lo verbal, como me acaba de suceder. O por la lectura, o por, qué sé yo, el olvido en este caso de un papel. Hay personas que tal vez no hablan tanto y realizan más acciones y bueno, tal vez sea más probable que cometa fallidos en esa área. El cansancio, por ejemplo, es algo que facilita que uno cometa fallidos. En el caso de los paraguas, el cambio de clima va a favorecer que vos te olvides un paraguas o te olvides. Pero a veces la persona misma te marca la diferencia de si fue que se suele olvidar las cosas o justo me olvidé el paraguas y justo hoy me lo olvidé. ¿No? Como olvidarse el celular. A veces no se lo olvida cualquier día. Y justo hoy me vengo a olvidar el celular. O, peor aún, lo olvidó desbloqueado. Bueno, ¿lo hizo adrede? No, tal vez le hubiese sido más fácil hablar. Y sin embargo, en ese momento se olvidó el celular desbloqueado en algún lugar a la vista pública. Bueno, esto de mandar mensajes, eso a mí también me pasa, pero porque contesto rápido, a veces tengo un minuto y contesto rápido y le mando mensajes de una persona a la otra. Hasta ahora no fue nada complicado, pero me suele pasar.
Pero bueno, por eso digo, hay facilitadores de los fallidos, como esto, la distracción, el cansancio, estar en 20 tareas simultáneamente. Pero no Profe, no explican entendí todo el algo de fallido. lo que dijo del mensaje, ¿Qué? porque El- tengo un ejemplo de que siempre lo ponen y siempre me generó duda. Situación, marido caga a la mujer y es acto fallido dejar el celular a propósito bloqueado arriba de la almohada para que lo vea, ¿no? No, justamente, si es acto fallido no es a propósito. Ah, ahí cuando dijo lo del mensaje me quedó resonando eso y dije, me confundí yo. Claro, no es a propósito, por eso la persona Claro. después se quiere morir. Es como Pero cuando... no, pero ahí dicen, ay, lo hizo inconsciente porque no quería que se entere. Y si dejaste el celular de bloqueo arriba de la almohada, querías que se entere. Fue consciente, no fue inconsciente. No, sos mala, ¿eh? Fue lo inconsciente suyo. Si fuese consciente, lo diría. Buscaría la forma de hablarlo. Ah, ok. O le dejaría un mensaje, pero no toda la conversación abierta. Justamente si es fallido, y por eso cuando hablamos de fallido, hablamos de que el yo no se proponía hacer eso. Por eso es que tanto Breuer como Freud y ahora todos los que nos dedicamos al psicoanálisis, le creemos a alguien cuando te dice no quise hacerlo. Lo que pasa es que como nosotros sabemos que hay algo de la persona que se pone en juego, es que justamente no, tal vez esa persona que dejó el celular, porque no es tan directo como decir, bueno, le quiso hacer saber de su infidelidad. Tal vez lo que hubiese deseado era hablar con esa persona, pero no para decirle eso, no sé, tal vez para proponer una reconciliación o tal vez para hablar de su malestar o lo que fuere. Y algo entró en conexión con el hablar y por eso se conectó al teléfono, pero no era eso lo que le quería decir. Ah, Por ahí eso está la digo, parte, no es ahí tan está la pata simple. inconsciente, está bien, ya lo Claro, entendí. la gente que pierde el paraguas, la verdad, excepto que conozca a alguien a quien quiere favorecer con su compra de paraguas, la verdad es que se va a perjudicar a sí misma si cada vez que llueve y para de llover pierde un paraguas. Pero tal vez el paraguas entró en conexión, estoy inventando, con un día en el que, el día que compró el paraguas, recibió una terrible noticia. Queriendo olvidar esa terrible noticia, termina olvidando el paraguas, porque se conectó el paraguas a esa noticia. La persona no lo sabe, por eso no se explica por qué pierde el paraguas. Es como ese que se quiere tomar el subte C y se toma la E y termina, no sé, en Avenida La Plata, cuando quería ir a una entrevista de trabajo. Hasta que vuelve, perdió la entrevista. Quería faltar, no lo hubiese pedido. Algo se conectó ahí sin que la persona supiese y por eso terminó siendo conducido, digamos, hasta Avenida La Plata, cuando en realidad lo que quería era plata. Queriendo la plata, se fue a Avenida La Plata. Estoy inventando para que entiendan que no es tan directo. Y por eso es que no es una vivada de alguien que, como no sé cómo decírtelo, te dejo el celular. Ese no se va a avergonzar. El que quiere decir hola y dice chau, no se va a sonrojar mientras dice chau. Es porque la pasa terriblemente mal. Es porque no quería decir eso. Y entonces está, no, pero yo no quería, pero te aseguro que yo... Y yo les creo porque su inconsciente se puso ahí en juego y el yo no lo sabe. Lo que pasa es que como el yo es el que acciona, es el que tiene conductas, bueno, la conducta termina teniendo el yo. Pero la verdad es que si se habla de metida de pata, es porque el primero que la pasa terrible es el que hace la acción, sobre todo si es descubierto, ¿no? Porque
Si queda a veces en lo íntimo, queda en una autocrítica y punto. Pero si no, pasa una vergüenza terrible cuando quiere decir una cosa y dice otra. Y cuando se escucha y a veces la quiere arreglar y la empeora más todavía, y no lo puede evitar. Es como ese que se tentó con una carcajada y se quiere, ponete serio y peor. Bueno, es lo mismo que ese que dice me quiero sacar este tema de encima y no se puede sacar. No es voluntario. Algo entra en contacto, se asocia, pero se asocia por fuera de la conciencia. Entonces, como el yo no sea noticia de esa conexión, se le aparece una en lugar de la otra y el primero que se sorprende es el yo. Fíjate en un sueño. ¿Cuántas veces tenés sueños que decís, no sé ni por qué soñé esto? No sé cómo llegué a soñar esto. Hay personas que no conozco. Esta escena es de lo más absurda. Ni siquiera se me ocurre con qué puede tener que ver. Y sin embargo lo soñó. O sea que algo suyo hay. Pero no lo podríamos culpabilizar por lo que soñó. Y si no lo podemos culpabilizar por lo que soñó, mucho menos por lo que hizo. Ahora, no culpabilizarlo no significa que no lo hagamos responsable y por eso en tratamiento nosotros los ponemos a hablar. Te creo que no lo hiciste, pero bueno, lo hiciste, ¿se te ocurre algo? Sabemos que no sabes que soñaste, pero bueno, hablemos, ¿qué será esta persona? ¿Tenía el pelo como quién? ¿Caminaba como se te ocurre? ¿De qué modo caminaba? Está bien, no conoces el lugar, pero ¿qué había? Y todas estas preguntas lo que intentan es tratar de ver qué se conectó con qué. Esto es lo mismo que decíamos del síntoma. Fíjate que cuando a alguien le dolía la cabeza porque quedó preocupado o quedó muy tenso y pensando por demás en algo, no fue por el exceso de actividad cognitiva lo que se le produjo el dolor de cabeza. Fue porque eso de estoy que exploto se hizo síntoma y por eso estalla su cabeza. Lo mismo que alguien... O es como cuando discutís con alguien y después te agarra angina, ponele. Sí. Cuando exteriorizás de más o cuando dicen cuando también te tragás algo que querés decir y no lo exteriorizaste, ahí se provoca el síntoma. Claro. Físico, digamos. Fíjate que alguien que se traga la bronca, a veces después hasta tiene acidez, dolor estomacal. Cuando no, si esto es sostenido en el tiempo, hasta puede llegar a tener una úlcera. Y bueno, obviamente que eso tiene que ver con otras cosas. ¿Cuánta gente puede tener padecimientos cardíacos tras mal de amores? Y uno diría, bueno, el corazón ahí tomó otra forma. No fue solo una cuestión de oxígeno, fue el amor. En mi familia ocurrió un caso bastante feo, que yo conocí a mi bisabuela y a mi bisabuela le agarró un tumor en la lengua y en la boca, que es rarísimo, y siempre mi tía abuela me cuenta de que es porque mi bisabuela no hablaba, no decía nada y ellos como que le adjudican a que parte del síntoma se lo generó mi bisabuela por no expresar por ahí su bronca o su angustia o todo lo que le pasaba. Siempre cuentan el mismo caso en mi casa. Sí, yo ahí le quitaría el se lo generó en el punto en que vos pensás lo sufriente que es tanto un cáncer como incluso una angina que vos antes mencionabas. Antes yo hablé de una afonía, me quedé sin voz, ¿no? Para dar cuenta de cómo una pérdida puede afectar a alguien, de dejarlo mudo. Y justamente no solo sufre la pérdida, sino que también sufre el síntoma.
la histeria sufría el no mover su pierna o no mover su brazo. La persona que siente alergia o tiene una picazón insoportable o tiene un dolor que suelen ser bastante inquietantes o un estornudo que siente que se ahoga. O sea, hay sufrimiento y por eso digo, no pensemos que alguien lo provoca, el que se desmaya, por más que no sea por un problema neurológico, cae igual. O sea, y el malestar está igual y por eso hay que darle crédito al malestar. Hay que darle lugar al sufrimiento y no pensar que lo hace a propósito. Es inconsciente. Y bueno, es lo mismo que ese que no puede dejar de pensar, al estilo neurótico obsesivo, que yo digo el sufrimiento que tienen esas personas que se agotan de pensar, ¿no? Piensan tanto que hasta mientras duermen piensan y algunos hasta quieren controlar los sueños. Son maravillosos, para no decir son padecientes, sufrientes de ese pensamiento, porque no paran, su cabeza no para. Y es agotador. Alguien que sufre una fobia, en este caso les mencionaba fobia al agua, pero cualquier fobia es un padecimiento. La persona queda realmente, se le acelera el ritmo cardíaco, siente que va a morir, no es fácil. Y por eso le quitaría esto de se lo provoca. Si pudiera hacer otra cosa, no haría un síntoma. Y bueno, en esto no puede hacer otra cosa. La mayoría puede hacer otra cosa más que síntoma y por eso una forma de que esto que quedó desalojado de la conciencia, esto que uno dice no le puedo responder, qué sé yo, te peleaste con un jefe, o por ejemplo, vamos a usar a Leila. Leila se enoja conmigo y tal vez dice, no, estoy en medio de la clase, no le puedo contestar, no. Eso, que ella, paren, la uso, pobre, ella me ayuda hasta en los ejemplos. Tal vez en el momento ella dice, no, estamos en medio de la clase, no le puedo decir, y no, y si le digo, y tal vez, y entonces, que se lo guarde, no implica que desaparezca. ¿Cómo retorna esto que fue desalojado de la conciencia? Decíamos, los síntomas pueden ser, pero tal vez no haga síntomas, pero tal vez a la noche sueña. Me pasó el otro día con mi jefe, literal. Perdón, pero No, bueno. pero justamente me pasó eso. Tuve como un conflicto en mi trabajo con mi jefe y no había dicho nada. Y 2 noches después soñé con él en donde me hablaba por WhatsApp y yo no sabía qué responderle y me levanté como angustiada porque era como que no le había dicho en su momento lo que yo le quería decir y bueno, en el sueño hubo una repetición de la situación. Claro, complejo. Sí, parte de ahí que se viva como pesadilla es porque en ese caso tampoco el sueño le permitió la descarga. Pero a veces el sueño nos permite esta descarga. Y por eso hay personas que al soñar o al tener actos fallidos, descargarlo por ahí, u otro tipo de formaciones inconscientes, puede hacer con eso reprimido, que me preguntaban, sí, reprimido, pero nuevamente no piensan represión como a propósito, es esto que desalojan de la conciencia, y que esto reprimido que retorna pueda manifestarse desfiguradamente y por eso soportable y por eso válido como descarga a través de un sueño, a través de un fallido, a través de qué sé yo, miro una película y no sé por qué, porque es una película cómica, es una película tonta, es una película
una parodia mal hecha y sin embargo me genera unas ganas de llorar imparables. Y alguien dice, pero no puede ser que esta película provoque eso. Y bueno, a través de la película algo se enlaza y le permite esa descarga que tal vez en otra situación desalojó. Por eso es que la psicopatología de la vida cotidiana, actos fallidos, actos casuales, sueños, nos permiten ver que no todo el mundo que tiene inconsciente o que ha dejado inconsciente a determinado afecto o a determinado recuerdo, no necesariamente hace un síntoma. Pero fue algo que no Tiene otras entendí. formas. Cuando dijo lo del sueño que puede provocar la descarga, puede ser que, como el caso que mencionaba recién Leila, no sé, si ella se había enojado con el jefe y no le podía en ese momento, que después de soñarlo como que pase, digamos, como que no sienta más el enojo y no quiera contestarle ni volver a tocar el tema. ¿A eso le llama cuando disminuye la descarga o cuando provoca la descarga? Claro, por esto que te decía, que vos lo saques de la mente consciente no significa que desapareció. Está ahí dando vueltas. Sí. Y entonces el sueño algo te permite hacer con eso. No es lo mismo que si ella le hubiese agarrado al jefe y decir, pero ¿qué te pasa? Está bien, no lo hubiese podido hacer, pero vamos a suponer que le hubiese agarrado al jefe y me hubiese agarrado a mí. Che, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto? Tal vez ahí lograría descargarlo mejor porque es directo. Esto, dije, es una descarga desfigurada, está disfrazada y por lo tanto ni la propia persona lo reconoce que tiene que ver con aquello. Entonces, digamos, es una descarga a medias. Pero le permite al yo continuar. Y por eso es como una solución de compromiso, porque por un lado no vuelve a saber de eso, pero por el otro lado intenta descargarlo de algún modo. Claro, ahora lo entendí. Entonces, el quedar a medias, ¿te deja igual de tranquilo? No. Pero Es al como menos para te darnos evita cuenta, soluciones. ¿o no? ¿Cómo? Es como para darnos cuenta. Yo creo eso, o sea, lo pienso desde lo que me pasa a mí, digamos, que hay veces que tengo sueños raros, pero por ejemplo, que vivo situaciones en las que tengo un miedo extremo en el sueño. Entonces, charlando así como con amigas, digo, ¿no? Me dicen, pero Sofía, o sea, date cuenta, en el sueño estás teniendo una pesadilla en la que estás teniendo miedo. O sea, la emoción es el miedo. Entonces ahí es como que me doy cuenta. Ahí es como que el sueño me está hablando. Es como que me está dando una señal de lo que realmente estoy sintiendo. Porque capaz yo puedo decir, bueno, voy a realizar tal proyecto y con toda la confianza y la seguridad le voy a dar para adelante, por ejemplo, ¿no? Y después a la noche tengo una pesadilla en la que tengo miedo. Entonces ahí es como que hay algo que se está contradiciendo. O sea, por un lado me siento como segura, pero después estoy teniendo miedo. Entonces, me parece que el sueño me está hablando en ese caso. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero en ese caso yo creo que el sueño me está hablando. A mí Sí. me pasa eso. No me odies por lo que te voy a decir y espero que tampoco me odien tus amigas por lo que voy a decir. Pero si te hablo de disfraz es porque no es tan simple. Sí, Que me vos, imagino. si estuviste pensando en un proyecto en el día, Sí, que vos hayas soñado a la noche con ese proyecto, más allá de que tenga un tono afectivo distinto, a eso le llamamos resto diurno y eso es lo que sirve para disfrazar. No te enojes por lo que voy a decir, pero es muy probable que lo que haya promovido la formación del sueño no tenga nada que ver con ese proyecto. ah, bueno, menos mal. Se toca del proyecto para poder abrirse paso a la conciencia. A veces no, y por eso es que te suena tan loco y que vos decís, ¿cómo vengo a soñar esto ahora?
Aun cuando sea una pesadilla, quizá lo que se vive como pesadilla es por estos afectos displacenteros que se ponen en juego. Pero hay sueños que son muy angustiantes. Recién Leila nos decía, bueno, en el caso de ella, que no había tanta desfiguración en el sueño, eso suelen vivirse más como pesadilla. Alguien, más allá de una pelea, en este caso es una pelea con un jefe, pero imaginen a alguien que, no sé, se cae de una bicicleta, la pasa terriblemente mal, sufre, ¿no? Se lastima, todo, y después sueña que se cae de la bicicleta, se viven como pesadillas. Uno se pregunta qué pasó ahí en el trabajo del sueño, que no lo pudo desfigurar. El trabajo del sueño primero no haría aparecer la bicicleta, haría aparecer, qué sé yo. E incluso el andar, es esto que decía, se enlaza a otras cosas como para disfrazarlo. ¿Por qué? Porque si el yo lo desalojó, es decir, lo reprimió de la conciencia porque no lo soportaba, que vuelva igual en el sueño es lo que inquieta. Porque es como si dijese el yo, no te soportaba, ahora no soporto el sueño. Cuando lo logra disfrazar, por absurdo que quede el sueño, es donde le permite seguir durmiendo y hasta a veces la pasa fantástico porque dice, ay, qué hermoso sueño, quiero que continúe. Si se fijan, el sueño, les voy a decir algo que hasta va a parecer contradictorio. Yo no me iba a meter con la primera teoría y me termino metiendo con la primera teoría, pero bueno, el yo sueño, digamos. El sueño es un cumplimiento disfrazado de deseos. O sea, es un cumplimiento de deseos, pero deseos que para que puedan cumplirse tienen que estar disfrazados. ¿Hay algo en esos deseos? Contestarle al jefe. Dudo que sea tener un proyecto. Digo porque justo ese día habías estado hablando del tema, por eso es que me parece más el disfraz que el contenido latente, o sea, lo oculto del sueño. A veces deseos que en la vida consideramos que o no son apropiados, o traerían más insatisfacción que satisfacción, o son muy problemáticos. Por ejemplo, no sé cómo estoy con la hora. Les voy... Ah, me refui, ¿no? Bueno, 15. les cuento un sueño que van a encontrar, creo que está relatado en el capítulo 2. Se los voy igual a recortar para que vean el disfraz que les hablaba y que quizá no aparece en el sueño de Leila, que supongo que sí en el tuyo. Había esta pregunta que les hace ahora a ustedes. Más de una paciente fue a Freud a decirle, a ver, usted tanto que dice que los sueños son cumplimiento de deseo, dígame dónde está el deseo acá. Una mujer que tenía un sobrino muy, muy amado y se había muerto y había sufrido mucho por el fallecimiento de su sobrino, sueña en una noche que el otro sobrino, o sea, el hermano de estaba velando al hermano de este chico, ¿no? Y entonces, obviamente, no sin displacer, va a preguntar dónde está ahí el cumplimiento de deseo. Si no solo perdía el sobrino amado, sino ahora al otro sobrino. Y encima esto, soñaba que estaba en el funeral, ¿no? Con el velatorio y todo. Y entonces Freud la pone a hablar y a asociar con estos elementos. Y parte de lo que va apareciendo en su relato es que, bueno, va al recuerdo del anterior sobrino, ese tan amado, y comenta que al velatorio de ese sobrino había ido un hombre al cual ella le tenía especial estima, para no decirle gustaba.
vamos a hablar en los términos freudianos de la época. Justamente este hombre tan atractivo y tan serio, el cual ella a veces lo veía en las conferencias, pero que lo conocía, pero no tenía una visita muy frecuente. La última vez que lo había visto había sido en el velatorio de su sobrino, el que efectivamente había muerto. Parte de lo que Freud le interpreta en este sueño del otro sobrino muerto, que en realidad ella no estaba deseando que se muera el sobrino, que ese no era su deseo, que su deseo era ver a este profesor, a este hombre, que justamente la oportunidad en que lo había visto había sido el velatorio de su sobrino. Fíjense cómo para una mujer de su época hablar de que tenía ganas de ver a un hombre no era algo muy abierto de decir, como lo podríamos decir hoy. Y bueno, esto que le podría tener complicaciones porque era un profesor, porque era alguien que no era alguien tan permitido, digamos, apareció figurado en el sueño a través del velatorio de otro sobrino. Nuevamente, el deseo no era de matar al sobrino, era de ver al tipo. Ahí, muy escuetamente, lo que les quería transmitir es la desfiguración de los sueños. Así como cuando le dije a Vanina, siempre te cambio el nombre, Vanina, que quien deja el celular lo que quiere no es comunicar directamente la conversación, hay otra cosa que se enlazó ahí. En el caso de los sueños, lo que nos pasó en el día, lo que pensamos en el día, la película que vimos, quizá no sería extraño que si alguien hoy sueñe con Maslow, o sueñe con Toyota, o sueñe con Freud. A eso le sirve como para tapar el deseo que está oculto. Y ese deseo, que aún siendo muy deseado, a veces de cumplirlo le traería más dolor de cabeza que satisfacción, y por eso de algunos deseos las personas nada quieren saber. No solo dije que reprimimos lo intensamente afectivo, no siempre son enojos, a veces los afectos nos juegan amorosamente, pero no siempre que nos juega deseos amorosos o deseos eróticos, no siempre tienen lugar, por más que alguien esté libre o por más que alguien... A veces son personas complicadas, qué sé yo, van a encontrar una paciente que siente una especial simpatía por su cuñado y bueno, no está muy bueno a veces sentir simpatía por el cuñado, y no estoy hablando de una simpatía amorosa. Entonces, bueno, hay deseos que las personas reprimen porque o no es lo adecuado, porque no es el momento, y no siempre son deseos de matar a alguien, a veces, o matarlo en el sentido agresivo, a veces son otros deseos, y por eso es que de a poco Freud se fue metiendo con la sexualidad, como aquello más que genera a veces dificultades o sensaciones problemáticas o peligrosas, o sobre los que caen los tabúes. Y que él encontraba que muchas de las personas, sobre todo por la época, gran parte de los síntomas tenía que ver con algo de los deseos que en sí mismos hubiesen sido placenteros, pero que la satisfacción de ese deseo le traía problemas a nivel moral o a nivel buenas costumbres o a nivel de imagen que quería presentar. Y esto, que era apartado, de algún modo aparecía. Tal vez esto te invite a pensar más en tu sueño, pero cuando decía es el disfraz, porque por lo general las cosas que vimos en el día nos sirven para cubrir esos deseos. Y de hecho es lo primero que interpretamos de un sueño. Debo haber soñado esto porque vi a tal persona, o porque estuve pensando en el proyecto, o porque me peleé con mi jefe. A veces es simplemente el disfraz.
pero es lo que lo permite hacer soportable. Y uno no solo se lo acuerda, sino que lo anda contando. Y hay gente que hasta lo publica, ¿eh? Está en medio de una fiesta y dice, ay, no saben lo que soñé ayer. Y uno dice, si supiera, no lo contaría. Esto no es para que lo cuenten, pero justamente porque está bien disfrazado es porque lo puede contar. Si no, se vive como pesadilla, la persona se levanta angustiada y hasta a veces no quiere seguir durmiendo. Algo es demasiado inquietante en ese sueño, a veces el disfraz es muy malo. Y por eso la persona prefiere más estar despierta que dormida. Esto que decía alguien que tiene un accidente con la bici, después sueña con el accidente con la bici y lo más probable es que no quiera seguir durmiendo. Profe, a veces pasa que no te lo acordás. Cuando te levantás o por ahí durante el día decís, yo soñé con esto te viene como una ráfaga, pero no sé, como a las 7 de la tarde que estás trabajando, nada que ver, pero recién cuando te levantás no te acordás. Y puede que no te acuerdes nunca, porque así como la represión operó sobre determinado recuerdo, sobre determinado afecto que podría volverse insoportable para el yo, si algo el yo se noticia que ese sueño tiene que ver con eso, lo reprime. Y por eso no se acuerda que soñó. O se acuerda que soñó, pero no se acuerda qué. O esto que vos decís, tiene recuerdos tan fragmentados que ni siquiera lo puede reconstruir. Con un fallido te pasa lo mismo, ¿eh? Vos te olvidaste una palabra. Por ejemplo, a mí a veces me pasa. ¿Vieron que hoy no encontraba la palabra? No me acuerdo qué palabra quise decir y no me la acordaba. O no la encontraba en mi cabeza. Con los fallidos a veces pasa que uno sabe, determina, por ejemplo, el nombre de una persona. Vos sabés cómo se llama, sabés que no es un nombre difícil, sabés que hasta cuándo te lo dijo, pero no te acordás el nombre. Y tal vez pasan 2, 3 días, 4, y de golpe te viene el nombre a la cabeza y vos decís, ¿para qué lo quería? Se llamaba tal, ¿para qué era? Bueno, eso es un fallido. No busquen puntualmente en las personas que tienen ese nombre porque no pasa por ahí. Así que bueno, si les interesa el tema, la semana que viene nos metemos con más fallidos, más sueños, pero bueno, quería no profundizar demasiado en el síntoma por esto que